Ya, buenas, saludos compañeros. Vamos a continuar el contenido del anterior, donde nos hemos quedado de la anterior clase, ¿no? Estamos hablando de proceso y subproceso, jóvenes. Del proceso y subproceso, ¿no? Lo que pasa, jóvenes, es que esos son solo nombres que le damos para identificar la jerarquía, digamos, de un proceso. Decimos proceso cuando es padre, digamos, ¿no? Y subproceso a los procesos que ellos generan. ¿No? Que ellos generan, o sea, a sus hijos. Un proceso puede generar otro proceso, y a eso que él genera se le bautiza como subproceso, o sea, proceso hijo de alguien, digamos, ¿no? Entonces, los subprocesos son códigos que se ejecutan en la RAM generados por otro proceso padre, digamos, ¿no? O invocado o llamado por otro proceso padre, ¿no? O sea, los subprocesos aparecen en la RAM, o sea, el código aparece en la RAM debido a que un proceso los llama, ¿no? Agarra y los llama a eso y lo carga en la RAM. O sea, cuando nosotros decimos subproceso, ya, es un código que se ejecuta en la RAM que fue llamado por un proceso, ya, por un proceso, digamos. Ya. El subproceso es un código que se ejecuta en la RAM que fue llamado por un proceso, ¿no? Así lo decimos, así lo bautizamos y bueno, es manera de conocerlo. Entonces, es solo la palabra proceso y su proceso es solo para darle una jerarquía a quién es el padre y quién es el hijo. Pero ambos son proceso, ambos son del tipo proceso. El proceso es un proceso y el subproceso también es otro proceso. La única diferencia es que el subproceso ha aparecido en la RAM porque un proceso padre lo ha llamado, ¿no? Lo ha llamado. Ya, esto está aclarado en el video anterior y nuevamente lo hemos retocado acá. Pero ahora veamos algo más importante. Hay dos tipos de subprocesos, o sea, de proceso hijos, ¿no? Hay dos tipos de subprocesos, o sea, procesos hijos, de procesos hijos. Hay dos tipos, digamos, ¿no? Y ahorita vamos a ver uno enseguida. Vamos a abrir acá el management de SQL Server y el administrador de tarea vamos a ver acá. Ya. Lo voy a presentar a uno de sus hijos, digamos. Aquí vemos que el management abrió un subproceso llamado Connect to Server, digamos, ¿no? A un subproceso llamado Connect to Server, ¿ya? Que seguro ese es un código que está en el sistema operativo porque todo esto es de Windows y bla, 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 y bla, bla, bla. Llama a un subproceso llamado Connect to Server. Miren, este prácticamente es algo visual, digamos, ¿no? Pero veamos qué puedo hacer. No sé si escuchan el ruido, yo quiero crear una nueva base de datos, estoy dando clic a File para abrir tal vez un archivo, a un Edit, a un View, a un Project, a un Tool, a un Windows, a un Head, con el, nada, ¿no? Me alumbra, digamos. Este es un hijo, este es un hijo, este es un hijo. Ya, no hay manera de ver cómo es que si consume o no consume recursos este proceso, padre, que vemos en la CPU está 0%, digamos, ¿no? Dice, no está consumiendo nada, 0%, ¿no? 0%. Memoria sí, digamos, aquí ya me que apareció nuevamente el 0%, está paralizado el proceso padre. Entonces yo le doy a conectar, ya vemos cómo aumenta, mire, 6,7%. O sea, el padre ya comenzó a trabajar nuevamente. Y bueno, ahora ya como no estoy haciendo nada, se volvió a parar, digamos, ¿no? Pero vieron que ya lo comenzó a consumir la CPU, digamos, ¿no? Comenzó a consumir recursos cuando lo liberé a su hijo, digamos, ¿no? Ese es el hijo uno, jóvenes. Ese es el hijo uno. Y también tenemos un proceso que no tiene interfaz gráfica, digamos, ¿no? Pero que están por acá, por ejemplo. Aquí vemos más subprocesos de SQL Server que están corriendo, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, yo al proceso padre puedo ir, ya puedo abrir file,
Edit, View, Project, Tool, Windows, Help, digamos, ¿no? Edit, puedo darle clic derecho, nueva base de datos, crear, ¿no ve? Entonces, aquí le presento al segundo tipo de hijo, o sea, su proceso que hay, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? ¿Cuál es la diferencia entre el primer subproceso que le mostré y el segundo subproceso que le mostré? Participe, jóvenes, es bueno retroalimentar el conocimiento acá. Que hay procesos en los que se consume más recursos el CPU y otros no. Bueno, eso sí hay, pero no era lo que le quería contar. Pero sí hay procesos que consumen más recursos, digamos, ¿no? Pero ahorita no queremos entrar a esa clasificación, digamos, ¿no? Nuevamente, jóvenes, a ver. Voy a abrir nuevamente el management, digamos, ¿no? Para mostrar nuevamente al subproceso 1. Ya abrió y está acá. El subproceso de tipo 1, digamos, ¿no? El hijo de tipo 1. ¿Qué pasa? Yo quiero darle file, no puedo abrir. Quiero darle edit, tampoco puedo abrir. Quiero darle view, tampoco puedo abrir. No puedo hacer nada más hasta que yo cierre al hijo, ¿no es? Y ahí recién puedo entrar a las opciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son la diferencia entre esos dos hijos? ¿Qué pasa con el hijo 1? El hijo 1 detiene al padre, digamos, ¿no? Mientras él se ejecuta. Lo está deteniendo. ¿O vieron que yo podía interactuar? ¿Vieron si yo podía interactuar con la interfaz del padre? No, No. no, ¿eh? Me bloqueaba el hijo. El subproceso hijo me bloqueaba. Me decía, no, papá, vos no te movas hasta que yo termine de ejecutarme. Eso es lo que hacía el subproceso hijo, digamos, ¿no? Sin embargo, el otro tipo de subproceso hijo, ustedes vieron que corría normal y mientras yo podía hacer file, edit, crear nueva base de datos, el otro subproceso hijo corría normal, digamos, ¿no? Mientras yo en el padre podía seguir haciendo otra cosa. Entonces hay dos clases de hijos. Uno que lo detiene al padre y otro que no lo detiene al padre. O sea que el padre tranquilo puede seguir ejecutándose mientras el hijo igual puede seguir ejecutándose. ¿No es? Hay esos dos tipos de subprocesos. Hay esos dos tipos de subprocesos. Uno que detiene al padre y otro que no lo detiene. Pero dirán, pues, Ronaldo, ¿esto de qué nos sirve? No, esto no es este. Pero es importante porque más adelante vamos a hacer un ejercicio y aquel que no domina esta interpretación difícilmente resolvería un ejercicio. ¿Ya? Un ejercicio. Entonces, que quede claro y anotado, esto es muy importante. Hay dos tipos de hijos. Uno que detiene al padre y otro que no, ¿no? Uno que detiene al padre y otros que no. Ya. Entonces, al hijo uno, oficialmente, porque es vulgar que yo diga uno detiene al padre y el otro no detiene al padre, amo, ¿no? Al hijo uno se le llama sincronized, digamos, ¿no? Hijo sincrónico, digamos. Y al otro se le llama asincrónico, ¿no es?
¿Ya? Entonces, tarea para ustedes es buscar la definición entre qué es lo sincrónico y qué es lo asincrónico, digamos. Yo le dije vulgarmente una idea, digamos, no es oficial. El docente se molestaría al escuchar que yo le diga, un proceso no detiene al padre y el otro sí lo detiene, digamos, ¿no? Me diría Ronaldo, pero ¿qué le estás enseñando, digamos? Pues claro, si yo le dijera a usted directamente un proceso es sincrónico y otro es asincrónico, seguro no me lo van a entender, digamos, ¿no? Entonces, sincrónico, en pocas palabras, detiene al padre. Quizá algunos conozcan ya la terminología sincrónico y asincrónico, digamos, ¿no? No detiene al padre. Ya tenemos esas dos clases, sincrónico y asincrónico, digamos, ¿no? Ya usted en internet lo googlea, bien y lee una historia, un párrafo de unas 50 líneas que explican qué es sincrónico y qué es asincrónico, digamos, ¿no? Proceso sincrónico, proceso asincrónico, digamos, ¿no? Listo. Ya. Bueno, hay una afirmación, jóvenes, que igual es muy importante que la anoten. Esta es una afirmación. El SO es un proceso. ¿Ya? Jóvenes, el SO es un proceso igual. ¿Ya? El sistema operativo es un proceso. ¿Ya? El sistema operativo es un proceso. Es un proceso. El sistema operativo es un proceso. ¿Ya? Grábense eso en la memoria. El sistema operativo es un proceso. El sistema operativo es un proceso. El sistema operativo es un proceso. ¿Ya? Es importante que lo sepan eso, ¿ya? Ya. ¿Qué más, Relatoria? A ver, veamos algo importante acá. Es unas preguntas, unas condiciones, ¿no? Quiero que ustedes me digan si es verdad o no estas oraciones. Todo programa, o sea, app, puede ser un proceso. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Dice, todo programa, o sea, app, puede ser un proceso. Ya lo hemos hablado en la anterior clase. Lo que no asistieron a la anterior clase se le pasó el enlace del video, solo tenían que ver el video para poder responder esa pregunta. ¿Ya? Todo programa, o sea, app o aplicación, puede ser un proceso. Yo opino que sí. Ya, Valverde dice que sí. ¿Quién más dice que sí o que no? Está el chat también, para los que son tímidos y no quieren hablar. Sí. Rojas dice que sí. Y la respuesta correcta es que sí. Todos los programas pueden llegar a ser un proceso, o sea, cuestión de solo darle un clic para subir a la RAM, digamos, ¿no? Y procesar, ¿no? Claro, alumno me da, tal vez un programa nunca va a llegar a ser proceso en mi computadora. ¿Por qué? Porque nunca lo voy a abrir, digamos, ¿no? Pero ese no es el dicho. La pregunta es, ¿puede ser un proceso? Claro, puede ser. Todo programa puede ser un proceso. Todo programa puede ser un proceso. Todo programa puede ser un proceso. Siguiente oración. Todo proceso proviene de un programa.
¿Sí o no? Le estamos preguntando. ¿Todo proceso proviene de un programa? No. ¿Todo proceso proviene de un programa? Sí. Ya, Kevin creo que dice que sí. ¿Quién más? ¿O juez Rojas? No, yo digo que no. No, usted dice que no. ¿Quién más? A ver, alguien. Hay que debatir, hay que opinar. Yo igual digo que no. Manuel dice que no. Juan Paco Cayó dice que no. Jóvenes, queda claro que la persona, el ser humano, aprende más cometiendo errores que viendo errores de otro. Uno anda distraído, no sabe qué es lo que respondió el otro, escuchó una respuesta y no. Uno aprende más cuando se equivoca, digamos, ¿no? O sea, cuando participa. Y más aún cuando se equivoca y alguien lo corrige. Hay mucha probabilidad de que ya no lo vuelva a cometer el mismo error, digamos, ¿no? Ese es el problema, que nadie participa, el docente o la persona que le enseña habla y habla y habla y ustedes están ahí escuchando y no se le queda nada porque ustedes no han participado, no hay nada que se le quede en la memoria. Sin embargo, cuando está un examen y toca una pregunta así, digamos, pucha, yo me acuerdo que le dije no al auxiliar, pero el auxiliar me corrigió así. Ah, ya, entonces lo que dijo el auxiliar, ta. ¿Por qué? Porque ustedes han tenido una participación en esa parte del tiempo, en esa parte de la historia de su mente, ¿no? Y ha quedado algo, pero bueno. La respuesta, jóvenes, es que no. No todos los procesos provienen de un programa, ¿no? Recuerden que existen subprocesos y los subprocesos se les llaman así porque no provienen de un programa, ¿no? Los subprocesos provienen de otro proceso, ¿no? Eso lo hemos hecho hace ratito, digamos, ¿no? Hace ratito, digamos, y tuvieron todo. Tuvieron todo cuando lo mencioné más de 3, 4 veces, digamos, ¿no? ¿Todos los procesos provienen de un programa? No. Existen procesos llamados subprocesos que ellos provienen de un proceso padre, no de un programa, de un proceso padre, ¿no es? No de un programa. Para los que aún no saben el contexto del programa, vamos a poner en glosario, decimos que un programa es todo aquel que tiene un icono, ¿ya? Un programa o aplicación decimos que es aquel que tiene un icono, digamos, ¿no? En la computadora, en el celular, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le llamamos aplicaciones, que tienen un icono para ejecutar. En Windows, digamos, ¿no? Y en Android igual. Entonces, la oración, todo proceso proviene de un programa, es totalmente falso, o sea, es no. Existen procesos llamados subprocesos que ellos provienen de otro proceso, ¿no es? No provienen de un programa, provienen de otro proceso, ¿no es? Es un proceso el que lo ha llamado, ¿no es? No un programa, digamos, no un programa, ¿ya? Entonces, ahí está esas pequeñas conjeturas, digamos, ¿no? Que vamos a tener, ¿ya? Lo más Pero una importante... disculpa, creo que se colgó la pantalla en la parte de las preguntas o estás dibujando en otro lado. No, no estoy dibujando nada, solo están ahí las preguntas y encerré el inciso no. Ah, ya, perfecto. Ya, listo. Entonces tenemos 3 conceptos importantes. Uno, hay procesos que detienen al padre, como hay subprocesos que no detienen al padre, ¿no es? 2, el sistema operativo también es un proceso. El sistema operativo también es un proceso. 3, todos los programas generan un proceso. Y no todos los procesos provienen de un programa, ¿no? Ahí está la oración completa, digamos, ¿no? ¿Ya? No todos los procesos provienen de un programa. Esa es la oración afirmativa, ¿ya no es? No, tenemos 3 entonces. Tenemos 1.
hay subprocesos que detienen al padre, como también hay subprocesos que no detienen al padre. El sistema operativo se considera un proceso. 3. Todos los programas o aplicaciones, ¿no?, pueden ser un proceso. Sin embargo, no todos los procesos provienen de un programa, ¿no es? Tenemos esas 3 afirmaciones, ¿no es? Esas 3 afirmaciones. Entonces, con texto conocimiento ganado, jóvenes, vamos a resolver unos cuantos ejercicios didácticos, digamos, ¿no?, que son lo que entrarían como primera pregunta en su examen, en base al conocimiento ganado referente a proceso y subproceso, digamos, ¿no? Que no hemos entendido la teoría, no vamos a poder resolver esta pequeña práctica, digamos, ¿no?, que entra sí o sí en un examen. Bueno, 50% de que va a estar en su primer parcial. 50%. No le voy a decir 100% porque a veces en vez de eso lo pone una teoría, digamos, ¿no? Pero si no pone una teoría, pone ese ejercicio, digamos, ¿no? 50% al que aparece. Esa práctica de ejercicio. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, vamos a avanzar un tipo de ejercicio llamado grafo de estado de un proceso. Vamos a ver los estados que existen en un proceso. Voy a aclarar algo para que no nos confundamos, ¿ya? Para todos los ejercicios, asumiremos que trabajamos con una CPU de un core, ¿no? O sea, vamos a trabajar con una unidad central de procesamiento que tiene un core. O sea, ¿qué significa eso? Que solo tiene un núcleo, digamos. ¿Qué dice eso? Que solo puede ejecutar un proceso. O sea, en 1 milisegundo solo va a estar un proceso corriendo en toda la computadora, ¿no es? ¿Me entienden, no es? Cuando nosotros decimos que tenemos una CPU con un core, quiere decir que en 1 milisegundo de nuestra computadora solo se ejecuta un proceso. ¿Ya? Cuando yo digo la CPU tiene 2 cores, entonces por ende decimos que 1 milisegundo en mi computadora, en un tiempo, o sea, quiero decir, para ser más concreto, a ver, por si no me captan, a las 17:41 con 10 segundos, a las 0,01 milésima de segundo, ¿no es? ¿Me entienden, no es? En ese milisegundo, 17 con 41 minutos, con 10 segundos, con 1 milisegundo, en ese momento se van a ejecutar 2 procesos. ¿Ya? Porque tengo 2 cores. En una computadora que tiene 4 cores, obviamente, entonces se van a ejecutar 4 procesos en ese momento, ¿no es? Y en una computadora que tiene 8 cores, en ese momento se van a ejecutar 8 procesos. En ese lapso de tiempo de nuestra vida, de nuestra computadora, en ese reloj, en ese timer, en ese 17 horas, 41 minutos, 10 segundos y 1 milisegundo, se van a ejecutar tales procesos de acuerdo a la cantidad de core, ¿no es? ¿Ya? Entonces, vale recalcar nuevamente, y espero que no se olviden, porque no me gustaría escuchar nuevamente error de pensamiento. Recalco, para todos los enunciados o los ejercicios, asumiremos que trabajamos con una CPU de un core. Eso quiere decir que la computadora solo va a atender a un proceso a la vez, ¿no es? Porque solo tiene un núcleo, solo tiene un procesador, solo tiene un core.
Le voy a poner los nombres conocidos, que a veces uno no sabe diferenciar entre core. Núcleo, procesador, ¿no es? Algunos se complican. Core, ¿qué será core, digamos, no? Es lo mismo decir un núcleo, porque core está en inglés, o decir un procesador, digamos, ¿no? Recuerden que la CPU es una unidad que puede tener más de un procesador. Ustedes conocen la i5, que tiene 4 por ahí, la i3, que tiene 2, creo, por ahí, o no sé si existe i3, la 2 Duo, la Pentium, la i7, la i9, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen un poco de eso, aunque sea en general, pero la unidad es un chipset, o sea, por eso le decimos chipset, que contiene varios chips de procesadores, digamos, ¿no? ¿Ya? Desde uno a más, ¿no? Claro que ya es irregular que veamos un chipset, o sea, una CPU que solo tenga un núcleo, digamos, ¿no? Pero en esta didáctica, vamos a asumir que todos los ejercicios son trabajados con una CPU que tiene un procesador, ¿no? Un procesador, o sea, un núcleo, un core, ¿ya? Es muy importante eso. Entonces, veamos el primer enunciado. Hay 4 estados, de acuerdo a los autores, jóvenes, porque ustedes pueden buscar en libros, en internet, en YouTube. Hay autores que ponen 5 estados, ¿no? Ponen el estado cuando es programa, o cuando aún está alojado en el disco duro. Programa, inicio, cargando, le pone, ¿no? Pero nosotros solo vamos a trabajar con 4 estados. Uno que es ready, otro que es running, otro que es wait y otro que es ending, ¿no? Finalizado. Vamos a trabajar con estos estados, joder. Con estos estados. 4 estados. Y a modo de práctica vamos a poner sus incisos. ¿Qué es lo que significa? ¿Ya? Ready. Y espero que lo escriban, porque si no, ¿para qué, digamos, no? ¿Para qué yo lo escribo, digamos? Yo espero estas cositas que ustedes tomen apunte y todo, ¿no? Porque son apuntes, no es todo un temario. Obviamente, para definir el estado rey tendría que escribir unas 20 líneas, digamos, ¿no? Pero vamos a hacer un breve apunte, digamos, ¿no? El estado de ready es cuando el proceso se encuentra en la RAM. ¿Ya? En la RAM. Nada. El estado de ready es cuando el proceso está en la RAM. Está en la RAM, está cargado en la RAM. Veamos el estado de running. El estado de running es cuando el proceso está siendo ejecutado por la CPU. Recuerden que una CPU es de un core, por la CPU. ¿Ya? Por la CPU. El estado de while. El estado de while es cuando un proceso, a ver, ahí, cuando un proceso es detenido por un subproceso.
¿ya? Es una memoria aleatoria, debemos decir, no nos interesa infraestructuralmente cómo está eso, pero solo asumimos que un proceso entra al estado Y cuando es detenido por un subproceso, o sea, por un hijo que lo detiene. Ya hemos visto el hijo que lo detiene. Por eso es muy importante la historia anterior, digamos, ¿no? Que hemos visto. Ya. Y por último, el estado en. ¿Ya? El estado en es cuando el proceso finaliza por sí solo. Finaliza por sí solo, ¿no? Hay procesos jóvenes que terminan su tiempo de ejecución y finalizan por sí solos, ¿no es? Sin necesidad de que nosotros lo cerremos, ¿no es? Finaliza por sí solo. ¿Ya? Es muy importante igual esa línea de Enden. El estado, ¿no? Es cuando el proceso finaliza por sí solo. Entonces, veamos, jóvenes, uno por uno, cómo es que sucede. Todo proceso se encuentra en la RAM. Está en el estado ready. Aquí atiéndame, por favor. Présteme estos 2 minutos. Yo sé que tal vez están mirando otra cosa, pero atiéndame acá. El proceso se encuentra en la RAM, en estado ready, ¿no? En un tiempo del reloj va a pasar a ser ejecutado por la CPU. Entonces va a pasar a ser ejecutado por la CPU. De esta manera. Va a pasar a ser ejecutado por la CPU. O sea, va a pasar al estado running, a ser ejecutado por la CPU. La CPU la va a ejecutar un quantum, 2 quantum, 15 quantum, lo que es equivalente a 1 milisegundo y demás, ¿no es? Eso ya, ustedes saben, es la clase anterior. Lo ejecuta un tiempo la CPU. No es que toda una hora entera va a estar ejecutándolo. Lo ejecuta un tiempo. O sea, no es toda la vida de que esté encendido la computadora va a estar en la CPU, no. Lo ejecuta un tiempo, un quantum, por no decir milisegundos. Y luego lo pasa nuevamente a la RAM. Nuevamente lo pasa a la RAM. Eso quiere decir que el proceso de estar en estado ejecución en la CPU nuevamente pasa al estado ready. ¿Por qué? Porque nuevamente se lo manda a la RAM. Nuevamente se lo manda a la RAM. Nuevamente se lo manda a la RAM, ¿no? Nuevamente se lo manda a la RAM, ¿ya? Nuevamente se lo manda a la RAM. Ya. Así es ida y vuelta, jóvenes. El proceso de estar en la RAM pasa a la CPU a ser ejecutado. Y de la CPU pasa nuevamente a la RAM a ser almacenado hasta que le toque nuevamente, ¿no es? Así va el estado. Pero recuerden, hay procesos que generan su proceso, o sea, procesos hijos que detienen al proceso padre. Entonces, cuando un proceso genera su proceso, posiblemente pasa al estado Y, ¿no es? ¿Por qué? Porque va a pasar a detenerlo. O sea, puede ser que mientras se esté ejecutando el proceso padre, ¿no? Y lo detiene, pues, o sea, es un hijo que no lo deja correr, digamos, ¿no? Entonces lo detiene, entonces de estar ejecutándose en la CPU, se pasa al estado en espera. Ya, al estado en espera. O sea, detenido. Hasta que el hijo finalice. Una vez que el hijo finaliza, lo libera el padre vuelve a la RAM. No va al CPU, digamos, vuelve a la RAM. Vuelve a la RAM. Vuelve a la RAM, ¿ya? Una vez que el hijo lo libera al padre, o sea, lo deja de detener, el padre vuelve a la RAM. Y de la RAM ya volverá a la CPU ese ratingo, digamos. Todo esto pasa en 1 milisegundo, cosa que no nos damos cuenta, digamos, ¿no? Pareciera que todo es ejecutado al mismo tiempo, pero no es así. Es una simulación nomás, ¿ya? Tan veloz que nuestro ojo no lo ve, digamos, ¿no? Eso sucede, por decirlo así, a más de
de seguro a más de 300 FPS, por decirlo así vulgarmente, cosa que nuestra visión ya no lo puede ver. No podemos nosotros percatar qué es lo que pasa en un milisegundo, jóvenes, ¿no es? Es como que 1000 FPS, digamos, ¿no? No podemos detectar lo que pase en un milisegundo, jóvenes. Lo que pase entre un segundo, sí, yo creo que sí, eso lo podemos ver. Incluso tal vez en medio segundo, sí, también lo podemos ver. Pero lo que pase en un milisegundo no lo podemos ver, jóvenes. No lo podemos ver. Ya. Y por último, a veces el proceso está ejecutándose en la CPU y pasa a eliminarse por sí solo. ¿Por qué? Porque ya se acabó su código, digamos, ¿no? En introducción, ¿no es? Write, resultado y fin. Cerró la consola, ¿no es? Automáticamente se murió el proceso, ¿verdad? Pero nosotros programamos en consola en Delphi, digamos, ¿no? En Pascal, la consola se cerraba, ¿no? Porque ya no había más código y se liberaba de todo. Chao, fin, destructor, por favor, limpiar la RAM, y lo botaba, digamos, ¿no? Freeman de las memorias, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay procesos que finalizan por sí solos. Entonces, cuando finalizan por sí solos, quiere decir que de estar ejecutándose en la CPU, pasan al estado finalizado. ¿Por qué? Porque ya han terminado su ciclo de vida, ¿ya? Entonces, es importante estos lazos, porque esto que acabamos de hacer es el por default, es el ciclo de vida de un proceso actual, digamos. Y de aquí van a venir las modificaciones que son trampas lógicas, que el ingeniero juega con las palabras, y como ustedes no saben la teoría, porque dijeron, ay, la teoría es teoría, digamos, ¿no? Entonces ya no puede. O sea, el ingeniero juega con la teoría anteriormente enseñada. Que ustedes no le hayan tomado la atención, eso hace que se le dificulte esta práctica de ejercicio, digamos, ¿no? Esta práctica de ejercicio. ¿Alguna duda acá, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Será que puedo volver a explicar la Sí. parte en la que el proceso es interrumpido por el subproceso? Ya. Recuerden, jóvenes, que hay procesos padres, ¿no? Procesos padres que generan hijos, hijos que lo detienen al padre. O sea, al padre lo detienen. Voy a volver a abrir el management, ¿no? Vean acá. Va a abrir un hijo, el proceso manejador de datos de SQL Server, que cuando inicie va a abrir un hijo, que aquí ya lo acaba de abrir, Connect to Server. Ese hijo, ¿lo ven en la ventanita acá emergente o no lo ven? Lo ven, ¿no? ¿Lo aprecian? SQL Server dice, introduzca su nombre, autenticación, bla, 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 ¿no? ¿Ya? Entonces eso lo detiene al padre. Mira, yo no puedo entrar a ni un menú del padre. Ahorita el padre está en un estado while. O sea, el proceso padre está en un estado while. El único que está funcionando ahorita es el hijo. Véanlo, me aparecen las opciones, digamos, ¿no? Aparecen con opciones, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, este hijo lo detiene al padre. Entonces, ese SQL Server, ¿en qué estado está? Porque no se está ejecutando. No se está ejecutando en la CPU, ahorita el SQL padre. En la ventana principal no se está ejecutando. Entonces, ese proceso padre, que era el SQL Server Management, digamos, ¿no? Pasó al estado while, porque el hijo lo detuvo. El hijo lo detuvo. Y cuando yo agarro y lo cierro al hijo, digamos, ¿no? Lo cierro al hijo, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar. Ahora sí puedo ocupar, mire, al proceso padre, ¿no es? Ya me sale la opción, ahora ya puedo manejar el proceso padre. Podemos ver aquí que mientras voy ocupando ya está consumiendo recursos, digamos, ¿no? Porque ya estoy ejecutando el proceso padre, digamos. Alumbra las ventanitas, no amarillo, los menús, todo. Entonces el proceso padre ya se liberó. Entonces, es por eso que existe el estado while, porque ha aparecido, o el padre ha iniciado un hijo, a un proceso hijo, que ese proceso hijo lo detuvo al padre, lo detuvo al
lo detuvo al padre, ¿no? Y entonces por eso el padre se pasa a un estado en espera, ¿no es? ¿Todo claro ahora? Sí, está bien. Ya. Chicos, tenemos que participar, por favor, todo. Es que esta duda se tiene que aclarar acá para no aclararla nuevamente o retroceder atrás, digamos, ¿no? Ahora, veamos el siguiente enunciado y ustedes pueden agarrar y subrayar mi pizarra o simplemente lo pueden escribir también en el chat cómo serían las flechas, digamos, ¿no? De qué estado a qué estado, de qué estado a qué estado y de qué estado a qué estado. Ejercicio número 1. Realizar el grafo de estado, GE, lo vamos a poner, de un proceso que no genera subproceso. ¿Ya? Realizar el grafo de estado de un proceso, aquí me comí de un proceso que no genera subproceso. ¿Cómo serían los estados, jóvenes? Tenemos a ready, tenemos a running, tenemos a away y a ending. Ustedes lo pueden escribir en el chat con flechita, de este estado pasa a este, de este a este y de este a este, ¿no? O si no, lo pueden subrayar la pizarra con un color y otro lo pueden subrayar con otro color. ¿Cómo sería la respuesta de esta pregunta? Al no generar su proceso será un redondo nuevo. A ver. Sería del ready al running, del A ver, running vuelve al ready y al ending, ¿quién va al enden? después de finalizarse el Claro, proceso pero ¿de qué estado va al enden? O sea, ¿de dónde a dónde? del ready al ending. ¿De así? No, perdón, del running Ah, ya, del running al ending. al ending, ¿Quién, sí. Ya quién sin más? volver. Ya. ¿Quién más me dista otro para que lo haga con otro color? Un azul, a ver. A ver, yo digo que va del ready al running y del running al ending. Así, Sí. ya. ¿Alguien más? Tengo todavía el color verde y tengo el color morado todavía. ¿Nadie más se anima, jóvenes? Fernando, disculpa, Yo pensé igual que el azul. Ya, alguien pensó igual que el azul. Dime. hace rato dijiste, digamos, que del ready pasa al running y del running volvía de nuevo a la rama a esperar volverse procesada, ¿no? Ya. ¿Cuándo sería eso, digamos? Es que eso automáticamente funciona así. La CPU cada milisegundo atiende a un proceso, digamos. Lo saca a la RAM, lo ejecuta, lo vuelve a la RAM y después tal vez de 50 o 500 milisegundos lo vuelve a agarrar, digamos, ¿no? Y así otra vez, es así está programado, digamos, ¿no? El sistema operativo así trabaja. Ya. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien más que tenga una opinión diferente a estos dos ejemplos o dos tipos de resultados? Tenemos el color negro, tenemos el color celeste. ¿Quién más dice algo? Tengo verde y tengo morado para escribir. ¿Nadie? Ya. La respuesta correcta es el negro, ¿no? Normal. De ready pasa a running porque va a ser ejecutado, ¿no? En la CPU. En la CPU. Y de running, de CPU, lo vuelve a poner a la RAM. Esto es un ciclo siempre así, ¿no? A no ser que el enunciado diga lo contrario. Pero en ningún momento el enunciado dijo que nunca vuelve a ser puesto en la RAM. Y luego lo normal es que también pueda finalizar por sí solo, ¿no es? Que luego pueda finalizar por sí solo. Lo que sí no hay es esto de acá.
¿Por qué no hay? Porque el enunciado, ¿qué dice el enunciado? El Sin su proceso proceso. que no genera su proceso. Entonces, como no genera su proceso, jóvenes, entonces nunca va a tener un proceso que lo detenga, digamos, ¿no? O sea, un hijo que lo detenga. Como nunca va a tener un hijo que lo detenga, entonces el proceso nunca va a entrar a un estado wait, ¿no es? Nunca va a entrar a un estado wait y va a quedar como el color, las flechas negras, digamos, ¿no? De ese lugar a ese lugar. De ese otro lugar a ese otro lugar. ¿Ya? Ya. Ejercicio número 2. ¿Ya? Ejercicio número 2. Realizar el GE, grafo de estado, de un proceso que no genera subproceso. Y además, nunca finaliza por sí solo. ¿Ya? Nunca finaliza por sí solo. Ya pueden ir escribiendo en el chat y cuando termine de dibujar esto en la pizarra, ustedes me dicen, alguien agarra el micrófono y me dice cómo cree que irían las flechas, digamos, ¿no? Ya, estoy agarrando el color negro. Dice Rojas que de ready pasa a running, de running pasa a ready, Si decís que no termina, supongo se mantiene ahí en un ciclo, ¿no? y de ready pasa a running y así sucesivamente. Es una opción. ¿Quién más tiene otra opinión? Tengo el azul. Juan Paco dice lo mismo. Tenemos la opción negro. ¿Alguien más opina? Sí, la opción, el negro. Ya, está bien. Y la respuesta correcta, jóvenes, es el negro, digamos, ¿no? De ready pasa a ser ejecutada la CPU. Y de la CPU pasa a ser almacenada en la RAM nuevamente, o sea, ready. Y no es como el anterior que va a finalizado. ¿Por qué? Porque el enunciado dice nunca finalizan, pues, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Por sí mismo. Y para finalizar la clase de hoy, vamos a hacer este tercer ejercicio. Realizar el grafo de estado de un proceso que no genera subproceso. Ya, subproceso. Y además, nunca finaliza por sí solo. Sin embargo, el SO lo finaliza después de 30 minutos. ¿Ya? Mientras lo van craneando, van pensando cómo hacer, voy a ir dibujando. Lo manda a White y después a N. Ahorita, cuando lo termine de dibujar, me lo dice para que lo grafiquemos. Por favor. Y voy a hacer los círculos, aunque
Son muy malos estos círculos. Ya. Ahora sí. Me decía, ¿de dónde parto? Me dice todas las flechas. Lo mismo que la 2, solo que lo manda a Y y después lo manda a N. Ya. A ver, me dice que de aquí a acá, y ahora, ¿dónde a dónde? Await ¿Pero de dónde? ¿A partir de dónde? Creo que de running. De running y de away. running. Ya. Y luego, A N. ya. Esa es la opción de color negro. ¿Qué más? Yo creo que está bien. La negra igual. Estoy de acuerdo con la negra. Ya. ¿Quién más? Jóvenes, recuerden, el Await solo pasa cuando tiene su proceso, ¿no? O cuando el enunciado va a decir algo específicamente sobre white. Pero ahorita en ningún lado del enunciado menciona el white. Pero Y veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente, jóvenes. Vamos a hacer un grafiquito, como el que hicimos en la anterior clase, para saber la concurrencia y el paralelismo, ¿no? ¿Ya? Tenemos solo dos procesos. El P1 que estamos analizando. ¿Ya? Aquí, en este punto, acá vamos a hacer un zoom así, ¿ya? En este punto son las 18 horas. Pucha, le fallé. 18 horas con 10 minutos. 18 horas con 10 minutos, con 15 segundos, con 0,100 milisegundos, digamos, ¿no? Y en el otro punto, jóvenes, son las 18 horas, 10 minutos, 15 segundos y 0,200 milisegundos. ¿Ya? Y en el otro punto, jóvenes, 18 horas, 10 minutos, 15 segundos y 0,300 milisegundos. ¿Ya? Tenemos esos tres temas. Jóvenes, el P1, obviamente, está corriendo por toda esta parte. ¿No es? Ya está corriendo toda esta parte. Y recuerden que el SO, jóvenes, porque aquí menciona el SO, es otro proceso que igual corre al mismo tiempo. Nosotros solo tenemos un núcleo, un core, que quiere decir que solo puedo trabajar con un proceso a la vez. Entonces, digamos que en este tiempo, o sea, en los 18 horas, 10 minutos, 15 segundos y 100 milisegundos, se está ejecutando el P1. Y aquí me dice que el sistema operativo lo va a finalizar el proceso. Para que el sistema operativo lo finalice al proceso, entonces en este tiempo tuvo que ejecutar el sistema operativo, digamos, ¿no? El sistema operativo tuvo que tener la CPU para que él pueda finalizar ¿a quién? A P1, ¿no es? Para que pueda finalizar a P1, ¿no es? Para que lo pueda finalizar a P1. Entonces, ¿en qué estado está P1? En este momento está en running. Ahora, el SO, aquí estaba el SO en ready, porque no ha sido ejecutado en la RAM, pero no estaba con la CPU. Y ahora pasa a ser el en running. ¿Y el P1 en qué estado pasaría a estar? Cuando la CPU esté ejecutando al sistema operativo, P1, el proceso analizado, ¿en qué estado estaría? ¿Sería en white? No, porque solo va al while cuando los detiene el padre. ¿No? Cuando lo tiene un hijo, un subproceso, ¿no? A while solo va cuando lo detiene
un subproceso, a no ser que diga el sistema operativo lo pone en white. Entonces Pero es como que lo volvería a la Entonces RAM. como la 2. lo vuelve a la RAM, pues, ¿no es? Lo vuelve a la RAM. Ahí está. O sea, sucede esto, jóvenes. Aquí está la CPU, un cuadrito, y aquí está la RAM. Y dentro de la RAM está P1 y está el SO. ¿Ya? Entonces él saca y ejecuta ¿a quién? A P1. Eso quiere decir que P1 ya no está acá, ¿no es? Está siendo ejecutado en la CPU. Entonces, P1 está en running, ¿no es? O sea, está siendo ejecutado en la CPU. Luego lo va a meter nuevamente a la RAM, P1, ¿no? Y va a sacar al siguiente proceso, que en este caso es el sistema operativo. Y el sistema operativo ahí va a aprovechar y lo va a detener, o lo va a finalizar, como dice el enunciado, ¿no es? Mejor dicho, finalizar. Lo va a finalizar. ¿Y P1 dónde está? P1 está en la RAM. ¿Y qué quiere decir cuando uno está en la RAM? Que está en ready, ¿no es? Que está en la ready. Ahí lo pusimos en el enunciado. Ready significa que el proceso está en la RAM. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros solo trabajamos con un núcleo, con un core, con un procesador. O sea, una CPU que tiene un núcleo, un core o un procesador, como quieran llamarlo, y solo puede atender a un proceso a la vez. Como el sistema operativo es un proceso, entonces cuando el sistema operativo se esté ejecutando para finalizar a P1, eso quiere decir que P1 ¿dónde estaría? En la RAM, ¿no es? En la RAM. Entonces, por lo tanto, corrigiendo esto de acá, tenemos este enunciado acá, este resultado, de esta manera. ¿Ya? Entonces, cuando el sistema operativo se está ejecutando, ¿no? Para finalizar al proceso que estamos analizando, ese proceso entonces está en RAD, digamos, ¿no? O sea, está en la RAM. Porque ahorita el core lo está ejecutando al sistema operativo, con el único objetivo que el sistema operativo lo finalice, ¿no? Al proceso. ¿Y dónde estaría entonces ese proceso si el sistema operativo se está ejecutando en la CPU? Ese proceso estaría entonces en ready, ¿no? O sea, en la RAM, ¿no? En la RAM. Ya, recuerden, solo tenemos una CPU que trabaja con un núcleo. O sea, eso quiere decir que trabaja solo con un proceso a la vez, digamos, ¿no? No es 2 núcleos, no es 4 núcleos, no es 8 núcleos que trabaja con 8 procesos a la vez. No, no es así. Solo trabaja con un proceso a la vez, ¿no? Entonces, si el sistema operativo se está ejecutando para finalizar ese proceso de seguro está en ready, ¿no? O sea, está en la RAM. Está en la RAM. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes? Como para que no expliques otra vez el video, lo vas a subir, ¿no? Sí, el video lo voy a subir. Ah, ya, gracias. Ya, entonces, si no hay más duda, lo finalizo acá, lo subo, ni bien termine de procesar la grabación, lo subo a YouTube y nos veríamos la siguiente clase que creo que es miércoles, ¿no? Hasta mientras es para ambos grupos, jóvenes, ¿ya? Para mientras, para ambos grupos, ¿no? Para ambos grupos. Listo, jóvenes, si no tienen más duda. Esta vez, Ronaldo, yo una Sí, pequeña a ver, duda. dime. Entonces, cuando, digamos, la instrucción está en wait, físicamente así hablando, ¿en dónde estaría a dónde va la instrucción cuando está en espera? Ya. En realidad, todo está en la RAM. Todo está en la RAM. ¿Ya? En la RAM están todos. Está el proceso en wait y todo. La diferencia es que tienen una bandera. Una banderita, digamos, que es 1 y 0. 1 significa que está listo para ser ejecutado. Y 0 quiere decir que no, que está en wait. Entonces, hay un administrador, que eso lo vamos a ver más adelante, en especial los que son de
informática porque los de redes no ven este asunto. Hay un administrador, un código que ustedes van a hacer, que él va a saber cuándo está en wait y no lo va a tomar en cuenta. Está en la RAM, pero no lo va a tomar en cuenta. ¿Ya? No lo va a tomar en cuenta. O sea, pasa el siguiente. Ah, no, ese está con bandera 0 igual a Y. Pasa al siguiente, digamos, ¿no? Lo ignorás, digamos, ¿no? Lo ignorás. Es como él diciendo, estoy esperando que venga mi hijo con la fotocopia, cuando uno quiere ir al banco a cobrar, ¿no? Pasa el siguiente y dice, no, estoy esperando a mi hijo, me olvidé mi fotocopia, mi hijo juega a fotocopiar, espérenme un ratito. Entonces pasa el siguiente de atrás, ¿no? Mientras él se queda ahí parado, digamos, ¿no? Y una vez que viene el hijo, toma mami tu fotocopia, está, ya listo, ahora es mi turno, dice, ¿no? Y comienza a ejecutarse nuevamente. O sea, ya se habilita en la RAM, ya entra a un estado ready, y cuando vuelvamente alguien diga, el Paco ya, el siguiente pase por favor al banco, y él diga, ya tengo mi fotocopia, ¿puedo pasar? Listo, pasa, ¿no es? Entonces todo está en la RAM, solo que hay un código, una banderita que le dice bono, vos sí, bono, vos sí. Y eso lo van a ver en el administrador, bueno, de proceso, llamado también algoritmo de planificador. ¿Ya? Toda esa cosita la van a ver. Todo está en la Ya, RAM, solo que hay gracias. una banderita nomás que le dice que no, que sí. Ya, pero por didáctica nosotros imaginamos que no está en la RAM, ¿no es? Por didáctica, digamos, ¿no? Es que se van mareando. Cuando veamos el administrador va a decir, ah, ya, el estado wait significa que está en la RAM, pero en un estado wait, digamos, que la CPU nunca lo va a tocar hasta que pase al estado ready, digamos, ¿no? Pero sigue estando en la RAM. Ya, bueno, jóvenes. Juan Paco, ¿cómo serían los grafos, el dibujo de la coordenada? No le entendí su petición. ¿Cómo sería en los grafos el dibujo de la coordenada? No, sigo sin captarlo. Ah, ya. Listo, nos vemos jóvenes. Un gusto, solo 13 se han quedado de los 20 algo que han iniciado. Pero bueno, un gusto. Nos vemos en la siguiente clase, miércoles. Chao, chao. Poblado. Gracias. Gracias. Chao, chao.